Estamos de regreso en el programa y ahora hablamos de política. El martes, Juan Carlos Tafur, el periodista y periodista liberal además, escribió su habitual columna de los martes en el Decano de la Prensa Nacional bajo el título ¡Ay! Se viene la izquierda. Y la entradilla de esto puede resumir lo que decía. Él no decía el gran temor de que la izquierda y demonizaba, al contrario, él decía a ver si la derecha se pone las pilas y entiende que la invisibilización de la izquierda no es políticamente rentable y mucho menos su demonización. La izquierda, después de la crisis política, puede llegar al gobierno. Voy a conversarlo ahora con otro liberal. Es más, es el director del Centro de Estudios Liberales, Mario Vargas Llosa, en Arequipa, Jorge Luis Ortiz. Jorge Luis, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Dime, ¿el fracaso de PPK lleva a la izquierda a una posición expectante para llegar al gobierno? Sin duda, el colapso del gobierno de PPK ha generado mayores expectativas en la izquierda del Perú, ¿no? O en el conjunto de izquierdas en el Perú, porque, vamos a ver, hay un punto en común que engloba todas las izquierdas. Todas pretenden, además de llegar al poder, generar un cambio en la Constitución. O sea, el planteamiento que los une es tener una nueva Constitución. Con uno u otros matices se diferencian en distintos grupos. Hace poco acabamos de leer también, por ejemplo, en prensa, que ya se plantean estrategias de la izquierda para estas elecciones que se vienen, ¿no? Las locales, las regionales. Me quedé completamente sorprendido cuando aquí Vladimiro Vegaso de Patria Roja me dijo que ya habían llegado a un acuerdo con Javier Ismodes. Hay conversaciones impensables en un momento sí, que ya se están concretando, uh-huh. ¿cierto? Y como muy bien lo decías, lo que ha ocurrido con el gobierno de PPK, con el difunto gobierno de PPK, es que las izquierdas se han vigorizado, han cobrado fuerza, su presencia ahora es mucho más notoria y aquellos quienes se han decepcionado del gobierno de PPK y que votaron por están tomando posturas también, digamos, algo extremistas, porque dicen el sistema colapsó, ¿no? Es decir, cuando hablan del sistema democrático, que lo que ha venido funcionando ya nos hemos dado cuenta que no sirve. Y ahora sus posturas son extremas y coinciden con estos grupos de izquierda. Ahora, si bien es cierto la caída de un gobierno de PPK, que era una representación de la derecha más tradicional que teníamos, ¿no? Un millonario, un economista, además su gabinete de lujo empresarial. Además con experiencia en Oxford, ¿no? Habiendo sido educado en las más altas élites. Exacto, ¿no? Entonces, cuando se cae da una oportunidad. Pero lo que parece que era la contención de la izquierda es lo que ha caído después, y es el fujimorismo. Porque el fujimorismo de tener un 33% de voto basado principalmente en los sectores más populares, cae a un 18%, cosa que libera la votación, que no se encamina hacia la derecha precisamente, sino más bien se va hacia los sectores de izquierda, y según Tafur, por ejemplo, se van también a esas posturas que no son de izquierda, sino son las de Antauro Humala. Claro, esto tiene que ver mucho con la pérdida de caudal electoral que ha sufrido el gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Muchas personas que necesariamente no simpatizan al 100% con el gobierno, perdón, con la bancada de Fuerza Popular o con el liderazgo de Keiko Fujimori, ocurridos estos eventos dentro del Congreso, con el hermano menor y con todo ese grupo que pretendía comprar votos, pues también desencantados han dicho, bueno, la solución o el remedio para estos males es irnos al extremo, ¿no? Hemos escuchado hasta declaraciones del reo Antauro Humala brindando videoconferencias en seminarios, en foros, en donde la izquierda está reagrupándose, ¿no? Entonces, esto juega a favor de estas posturas, ¿no? El secretario del SUTEP también, ¿no? Que el año pasado generó una huelga muy larga, también está formando parte de los planes electorales de esta izquierda.
Entonces, Claro, y es de un SUTE paralelo, ni siquiera del SUTE más radical estamos claro, ¿no? hablando, Del que ¿no? paralizó las calles, paralizó todo el Perú. Ahora, también es cierto, Enrique, que existe una distorsión del significado de los valores democráticos, porque en esa encuesta que también señala Tafur, si bien es cierto, estos porcentajes se han duplicado, siguen siendo menores, pero se han duplicado y están a la expectativa. ¿Cómo es posible o cómo se puede entender que, por ejemplo, en el Perú se tenga una valoración muy baja con gobiernos como el de Venezuela, por ejemplo? El apoyo de Maduro en el Perú es mínimo, y sin embargo se tiene una buena imagen o un buen concepto de gobiernos dictatoriales y quizás hasta más cruentos como el de Castro, ¿no? Que acaba de dejar el poder, aunque se prolonga el régimen. Entonces, hace poco has estado hablando con Eduardo Ugarte y él decía que es un problema también cultural, ¿no? Y el problema cultural se afronta con educación, ¿no? Y con debate. Mucha razón tiene Juan Carlos Tafur cuando dice, bueno, la solución no es minimizar a la izquierda. Tiene toda la razón, están en el mapa electoral, no puedes minimizar un fenómeno que se viene con todo para las próximas elecciones. La salida es el debate permanente. Pero hay aquí un riesgo que algunos lo están vislumbrando y que según, por ejemplo, la República, que a veces exagera un poco, eh, piensa que están tratando de frenar a esa izquierda, pero con trampa, ¿no? Dice, ratito, está saliendo una nueva ley afrofujimorista que lo que busca es que para ser candidato presidencial tengas una militancia de 3 años en un partido. Eso le cierra las puertas a Verónica Mendoza y también a Guzmán. Guzmán no, digamos que no es un izquierdista, pero digamos que se presentaba como una suerte de outsider o una cosa así. Y hasta el mismo Kenji Fujimori es que pretende postular con otro partido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Tú crees que realmente quieren cerrarle las puertas a la izquierda, que se está buscando hacer trampa? La derecha siempre así, siempre se ha hablado de muchas cosas, pero la derecha siempre ha sido tramposa, manejaban el dinero, manejaban las campañas. Hemos visto, la Confiep recibía plata de Odebrecht para hacer pues campaña contra Ollanta Humala, ¿no? O el famoso Club de la Construcción, Bueno, ¿no? por eso, entonces, ¿cómo ves todo este asunto? O sea, ¿tú crees que le van a hacer trampa a la izquierda ahora que se reorganiza y que trata de ganar democráticamente? Mira, Enrique, más allá de las simpatías electorales que uno pueda tener, no se puede negar que hay una especie de autoritarismo parlamentario, ¿no? Permanentemente ven amenazas electorales, es decir, su agenda no es legislar, ¿no? Su agenda es contraatacar al enemigo. Ellos no consideran al adversario como tal, sino un enemigo político, ¿no? Y por lo tanto, su mecanismo de acción es a través de estos candados para que no puedan participar en el futuro próximo. Yo sí considero que se está cometiendo un abuso de poder en el caso de los parlamentarios que están apoyando la medida para limitar las posibilidades de los grupos electorales que ya ahora están en campaña, ¿no? Yo creo que sí, eso es parte del autoritarismo parlamentario que estamos viendo. La izquierda puede ser un riesgo en el Perú. Veámoslos desde este punto de vista. Llega Correa y se quiere quedar. Para empezar por ahí, Evo Morales está 12 años y se quiere ir a 16. Chávez llega al gobierno democráticamente y mira en lo que se convirtió y lo que convirtió su país. ¿La izquierda en el Perú es un riesgo? En el Perú y en el concierto latinoamericano, y más que riesgo, en varios de estos países que ha mencionado, es una realidad. Mencionabas el caso de Correa, ¿no? El día de hoy, la Fiscalía ecuatoriana ha abierto investigación al expresidente Correa por el mal uso de la deuda, es decir, ha sobrepasado los límites que la ley le permitía para el endeudamiento público, ¿no? Durante los años que estuvo allí, manejó además información reservada, no hizo uso eficiente de los canales de transparencia de gobierno y en este momento Correa está siendo investigado ya por la Fiscalía de manera oficial por hacer mal uso de la deuda, ¿no? El gobierno de Evo Morales, es decir, intentar una reelección más después de que el mismo gobierno planteara un plebiscito, ¿no? En donde se le preguntaba a la gente, a los ciudadanos,
si era viable o no una reelección, ¿no? Violando ese principio, ese mecanismo de consulta popular, está pretendiendo reelegirse. Claro, pero aquí la izquierda saltó hasta el techo, luchó, salió a las calles por la reelección de Fujimori, pero acá no dice nada esa izquierda sobre Evo Morales con la reelección todavía. No, y recuerda que además, paralelamente a esta famosa cumbre de las Américas, se conformó una cumbre de los pueblos, ¿no? Es decir, aquellos quienes tenían simpatías por estos gobiernos bolivarianos y que se sentían excluidos de las citas oficiales. Doble rasero, ¿no, Enrique? Doble rasero. Ahora, ¿puede ser un peligro en el Perú la izquierda? Por supuesto, y a ver, si lo ponemos por partes, desde el punto de vista económico, sí es un terrible riesgo. Paremos aquí un segundito, tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Jorge Luis Ortiz del Centro de Estudios Liberales y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esta izquierda, si realmente puede ser un riesgo, si la izquierda que clama por la democracia suele ser antidemocrática cuando llega al gobierno. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el Perú. El tema que estamos tocando es si la izquierda tiene una oportunidad real de llegar al poder en el 2021. Y estoy tratando este tema con Jorge Luis Ortiz del Centro de Estudios Liberales, Mario Vargas Llosa de Arequipa. La izquierda, hemos visto una parte de la izquierda, pero la izquierda, por ejemplo, también ha gobernado Chile. Acaba de irse, lo ha hecho en 2 oportunidades, ¿no es cierto? Bachelet es de la izquierda de Chile. ¿La izquierda de Chile es sustancialmente diferente a la izquierda peruana? La izquierda en Chile, bueno, hay que hacer primero un hincapié. Bachelet se ha ido con el menor porcentaje de respaldo popular en su segundo gobierno, a diferencia del primero en el que salió muy favorecida. Y es porque las reformas que aplicó en el primer gobierno, a pesar de provenir de un gobierno socialista, tenían clara tendencia de apertura y de verdadera reforma. Todo lo contrario al segundo periodo de Bachelet. Era una izquierda liberal. Era una izquierda más abierta, hasta más tolerante. Menos estatista en todo caso, ¿no? Si viene el término. Pero lo que ocurre en Chile es que su institucionalidad es fuerte, ¿no? Es decir, pueden poner a un gobernante de determinada tendencia política y quien lo va a contener, quien va a contener su apetito de poder, su nivel de discrecionalidad o arbitrariedad son las instituciones en Chile, ¿no? Algo que no ocurre en el Perú, ¿no? Las instituciones son débiles, entonces colocar a alguien en la primera magistratura con posturas extremistas sí conlleva un terrible riesgo. Bachelet la izquierda de Bachelet es comparable con cuál de las izquierdas peruanas. ¿Con cuál de las izquierdas peruanas? Pensé que me ibas a preguntar con cuál de las izquierdas latinoamericanas, y te iba a mencionar la de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro, no, pero yo me refiero a las izquierdas peruanas que se están reacomodando porque se están juntando, porque encontramos ahora juntos a Patria Roja, es decir, a Moreno y a Lerner Guitis, por ejemplo, ¿no? A Verónica Mendoza y, yo no sé, a gente que... A Yehude Simón, ya. Bueno, resulta que cuando uno revisa quiénes conforman estos grupos, recordemos, por ejemplo, que Yehude Simón aún mantiene abierta o activa su inscripción en el jurado electoral. Entonces, todas las izquierdas que se han atomizado de alguna manera, en periodo electoral se van a reunir, ¿no? Y se van a reunir izquierdas, digamos, tibias, ¿no? Como la de Guitis o radicales como la de Cerrón. Entonces, no podríamos decir, hay una izquierda moderada que podría generar cambios poco traumáticos en el Perú. No, yo creo que en el Perú esa agrupación es peligrosa. Por supuesto. Ya, pero, ¿cuál de esas? O sea, ¿Bachelet a quién se parece? ¿A Lerner? A Lerner, bueno, ¿en qué sentido? ¿O no se parece? ¿O la izquierda, la concepción de izquierda en Chile es distinta a la concepción de izquierda en el Perú? Lo que ocurre es que, por ejemplo, políticos o empresarios como Lerner están explorando cuáles son las puertas que más fácilmente les pueden abrir al escenario político, ¿no? Entonces,
Si allí está Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza hace un pacto con Goyo Torres, Lerner creo que no va a tener reparos en aportar para la campaña, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de riesgo... Con Goyo Santos. O con Goyo Santos, discúlpame, sí. con Goyo Santos. Uno, por ejemplo, a ver, si quiere ubicarse en una izquierda moderada, uno cuando escucha las declaraciones de Marisa Glave, la congresista de Perú Nuevo, o Nuevo Perú, en el Congreso, bueno, ¿qué es lo que pretende su grupo? Lo que su grupo pretende ya en Comisión Constitucional del Congreso, en la Comisión de la Constitución, es reformular la Constitución en el artículo referido al régimen económico, ¿no? ¿Y qué es lo que nos plantea Marisa Glave y todo su grupo político? Nos plantea que el Estado, por ejemplo, ya no debería ser subsidiario en la actividad empresarial y que al contrario, imitando ejemplos de otros países, el Estado debería tener una activa participación económica. Lo curioso es que Marisa Glave, cuando uno la escucha, pone ejemplos en América Latina de cómo esto viene funcionando y menciona ejemplos como Uruguay, Chile y hasta Estados Unidos, ¿no? Dice, para que no digan que voy a poner ejemplos bolivarianos, de países bolivarianos, voy a mencionar a estos que no son países socialistas necesariamente. Pero resulta que cuando uno revisa el ranking internacional de corrupción, de niveles de corrupción, difundido por Transparencia, y a Transparencia no se le va a acusar de derecha o derechista, resulta que estos 3 países están en los 20 primeros puestos de niveles de lucha contra la corrupción, o sea, están ubicados en muy buenos lugares. ¿Qué pasaría, Enrique, si les damos nosotros, si le damos al Estado mayor poder? ¿Qué pasaría si con los niveles de corrupción que manejamos? Con los niveles, estamos y con la poca institucionalidad para luchar contra la corrupción. Estamos en el puesto casi 100 de 180 países, ¿no? Entonces, darle poder al que es corrupto, más poder al que es corrupto, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces, Marisa Glave allí no utiliza ni siquiera un poco de lógica para intentar algún tipo de reforma constitucional si es que desea hacerlo. Me quedan un par de minutos. Un minuto. Dime, ¿tú crees que lo avanzado? Porque es evidente que nosotros estamos mejor desde 1990 hasta ahora, hemos mejorado sustancialmente en términos de lucha contra la pobreza. ¿Tú crees que nos retrocederíamos si la izquierda llega al poder? ¿O como ellos plantean, podría ser un avance y una consolidación de clases medias y el poner parches a políticos o gente corrupta rica que ha hecho lo que quería en este país? Una reforma sobre lo avanzado, independientemente de qué grupo político lo haga realidad, es siempre bienvenida. Pero una reforma para retroceder y colocar una agenda que no necesariamente nos va a llevar a un avance, eso es lo peligroso. O sea, para ti, la izquierda es un riesgo. En este momento sí, de acuerdo a los planes, a sus estrategias, Es más, ha llegado un punto de convencimiento de la izquierda que antes, por ejemplo, aquellos quienes tenían cierta posición titubeante con la izquierda, es decir, sí, pero no, ahora sin ningún pudor dicen, sí, soy de izquierda y mi postura es, por ejemplo, antimercado, ¿no? Y cuando me hablas de los avances que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, han sido básicamente, aunque de manera muy tímida, avances pro mercado, ¿no? Entonces, creo que definitivamente esto nos va a generar un retroceso si es que se quieren generar reformas de otra generación. Jorge Luis, te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Enrique. Habrá oportunidades. Hemos hablado contigo y hemos hablado de derechas y hemos hablado de izquierdas. La siguiente será para hablar de los centros, que parece ser lo más conveniente en democracias como la nuestra. En una situación como esta. Te agradezco mucho. Ha sido Jorge Luis Ortiz, él es director del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. Esta entrevista, la anterior y las entrevistas que hacemos en este programa las pueden ver en nuestro programa de YouTube, pongan modo avión y el nombre del entrevistado que busca y lo encontrará rápidamente. También síganos en Facebook, en Twitter. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo avión.